Carlos Monfil en este momento de su vida es principalmente un papá llenísimo de ganas por salir adelante, por estar con sus hijos y por crecer. En el segundo lugar es un apasionado por la música. Me gusta muchísimo la música y en este momento me considero un músico, pues incluso a estas alturas de mi vida, después de muchísimos años de trayectoria, en desarrollo, siempre aprendiendo, y me especializo en el ámbito de la canción infantil y la trova principalmente. Entonces, soy un cantautor, compositor, arreglista, productor, docente, y eso es Carlos Monfil en este momento de su vida. Fue muy raro, realmente el momento clave que identifico con mucha claridad fue en el último semestre del bachillerato. Yo tenía toda la esperanza de ser o un médico neurocirujano o luchador, ¿no? De lucha libre, ya sabes, de la AAA. Este, pero por azares del destino llegó un compañero a la escuela con su guitarra y empezó a tocar, todavía recuerdo clarísimo, La célula que explota. Y entonces le dije, oye, enséñame. Y se volteó y me dijo, no, no vas a aprender. Y eso lo detonó todo, lo detonó todo. En ese momento yo dije, no quiero ser otra cosa más que músico, quiero aprender a hacer música, quiero estudiar este instrumento. Me metí ya tarde, la verdad, a la carrera, me enteré que había una licenciatura ya cuando habían pasado todos los exámenes de las universidades y todo esto, y de último momento y derrapando encontré una universidad de música, la Universidad de Música Pacelli, donde conocí a grandes amigos que hasta la fecha siguen compartiendo el camino, como mi querido amigo Sergio. Y bueno, muchas otras personas, compañeros que están haciendo parte importante de la historia musical aquí en la ciudad, ¿no? La verdad, una generación que está haciendo y aportando mucho en la cultura y en la música en Puebla. Entonces, cuando empiezo a estudiar música, las conversaciones de repente era encontrarse con personas que decían, no, pues a mí me enseñó mi abuelo desde chiquito, no, pues a mí me metieron a Casa de Cultura, ¿no? Y yo dije, yo no traigo nada de esa información. Y escarbando un poquito en los recuerdos y en la melancolía y preguntándole a la siempre confiable madre de familia, le dije, oye mamá, en mi familia, ¿quién es músico? Y resulta que mi abuelo era el violinista del pueblo y empecé a desbloquear como recuerdos raros y tengo recuerdo muy claro que después llegó donde estoy, un Carlitos de 7 años encerrado en su cuarto con su gusto culposo de los huracanes y los Tigres del Norte, no sé por qué, lo había borrado y después, un par de años más tarde, recuerdo a un Carlitos escuchando a José Luis Perales, escuchando a Emanuel, a Camilo, interpretado por un primo que vivía en aquel entonces con nosotros, que se encerraba en su recámara y yo en un pasillo de la casa tenía como esta situación de sentarme a escuchar lo que él hacía. Eh, Más adelante tengo el recuerdo, ya un poquito entre el que me dijeron que no iba a aprender y el escoger la licenciatura, de otro familiar que resulta que un día me invita porque empecé a tocar en la guitarra trova, ¿no? Ya sabes, autores Silvio Rodríguez, Pablo Minarés, Aute, Joaquín Sabina, los clásicos, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿ya viste lo que estoy tocando? Y me dice, no, 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 eso no es nada, te voy a invitar a un concierto. Cuando me dice, te voy a invitar a un concierto, pues yo pensé en lo que en ese entonces yo conocía como un concierto, alguien con su guitarra cantando a la gente, ¿no? Y resulta que llego a un espacio, no recuerdo muy bien el foro cultural, y salen 4 personas, se sientan, toman sus guitarras, se ponen un banquito en el pie y empiezan a tocar Tierra Mestiza. Y era guitarra clásica y yo no conocía eso. Yo cuando vi eso dije, eso quiero, ¿no? Sí, fue como, yo quiero tocar eso, ¿no? Entonces fue cuando conocí la guitarra clásica y de ahí me puse a investigar y fue cuando dije, ok, quiero hacer esto, quiero estudiar música. Y una vez entrando a la universidad, ya nada me detuvo, ¿no? Ya cualquier obstáculo, pese a que yo no sabía notas, como la mayoría de mis compañeros, yo tenía como muchas carencias, hice mi mayor esfuerzo y logré salir adelante en esta difícil carrera que es la música. Es algo bien complicado y a veces es una responsabilidad muy grande hablar de eso, porque yo creo que todos en algún momento los que nos dedicamos a hacer canciones buscamos la fórmula mágica.
quien nos dijera cómo se hace la canción, en qué momento, qué recursos. Y en esa búsqueda, al menos personalmente, me di cuenta de que no la hay, no existe una receta. Yo creo que lo que realmente nos hace ser como congruentes es la sinceridad con la que decimos las cosas. Obviamente, obviamente hay que prepararse, ¿no? Requiere de preparación, de conocimientos. Yo he tomado talleres, obviamente la universidad me dejó muchísimos recursos, pero lo que realmente encontré es este tema de la sinceridad con la que haces las cosas y con la que dices las cosas. Entonces, acompañando la parte de toda la parte teórica que puedas adquirir, que siempre es indispensable, viene la parte de sinceridad. El, uno de mis maestros más importantes siempre dijo que la música era el alimento del alma. Entonces yo siempre crecí con la intención de alimentar el alma lo más saludable posible a través de la música. Y el detonante clave para esto fue cuando encontré la música infantil, porque todavía con el tema de la trova, por etiquetarla en algún género, puedes blofear un poco en ciertas cosas, inventarte historias de repente, pero cuando te topas con un público infantil, tienes que conectar sí o sí con ese niño que fuiste, porque como adulto ya vemos la vida de otros colores. Entonces, cuando tú le cantas al niño desde la perspectiva de un adulto, el niño no va a conectar. Necesitas conectar a través de ese niño que fuiste y básicamente es como una catarsis ahí de traumas de la infancia vueltos canciones, ¿no? Entonces, recuerdo muy claramente mi primera canción es una canción que se llama Hermalita y cuando terminé la canción dije, wow, mi primera canción en forma y todo esto y poco tiempo después dije, ups, soy yo, o sea, es el Carlitos de 8 años cantando ahora cómo lo trataba a su hermana, ¿no? O sea, con los pellizcos, con los empujones, con el es tu culpa, con el regaño, con el tú rompiste, con el te apago la luz para espantarte, con... Entonces me di cuenta que esa era pues mi forma de hacer las cosas y empecé a hacer cosas desde esa perspectiva, desde el Carlitos que vivió la infancia. Cuando nacen mis hijos es aún más importante y más claro porque lo veo ahora también a través de ellos. Veo la experiencia desde la primera persona y desde la tercera persona de cómo la infancia está viviendo ciertas situaciones que nos rodean ahora, porque es un hecho que la infancia que yo viví en algún momento pierde contacto con la infancia que se está viviendo ahora por las generaciones que están cambiando constantemente, por la contaminación en la música, en las noticias, en los medios. Entonces, conectar con estas partes fue muy, muy, muy importante y bueno, siempre dando pie a quitarse esas etiquetas que de repente como músicos yo me encontré generacionalmente con muchos que decían, no, yo no voy a hacer eso, no, yo no voy a cantar aquello, cuando yo creo que toda la música, mientras esté bien hecha, es válida. La fortuna de tener muchos, muchos elementos. Definitivamente uno solo es complicado porque han sido etapas muy claras. Te voy a comentar rapidísimo tres. El primero y el que yo creo que marcó un punto de partida súper importante fue con la guitarra clásica. El primer recital de guitarra, ¿no? El subirte a tocar Lágrima, ¿no? O sea, una canción una pieza de guitarra clásica estándar que todo el mundo tocaba, pero era mi primera vez en un escenario frente a un público con solo un instrumento, lo cual para mí era súper complicado cuando nos decían, tienes que transmitir sin hablar, ¿no? Simplemente era toma y transmite. Y eso me marcó mucho en el tema de manejar estas intenciones de transmisión. Por eso hablaba de la sinceridad, ¿no? Del ser como eres, simplemente. Entonces, esa primera vez en ese auditorio, en aquella escuela, en cuanto a la música, me marcó muchísimo. Viene el proceso de la canción de autor y tengo muy claro la presentación de mi primer disco en el 2009 en la sala Luis Cabrera de la Casa de la Cultura, donde fue la primera vez que, digamos, me presenté al mundo como, aquí está el cantautor, ¿no? Carlos Monfil. Y después, curiosamente, estamos justamente aquí, en uno de los espacios que por primera vez me permitió presentarme como Carlitos Monfil, canción infantil, hace tal vez, sin exagerar, unos 12 años más o menos. Y este espacio me permitió crecer mucho como artista, pero también como profesionista en el tema de involucrarme en situaciones en las que yo estaba un poco alejado, ¿no? Cuestiones de audio, ¿no? Me tocó ser
parte de del proceso de sonorización de eventos en el auditorio, en el teatro, en el mismo andador, conocer toda esta parte detrás, ¿no? Que está detrás del guitarrista con su micrófono. Y fue lo que me acercó también a toda la parte de la producción, ¿no? Del meterme a conocer cómo funciona un programa, un DAW, comprar una interfaz, buscar mejores micrófonos, grabar, procesos de mezcla, de masterización y todo este asunto. Entonces, este espacio en el que estamos ahorita fuese de muy importante y recuerdo una fecha muy clara donde de esas primeras participaciones yo llegué con aproximadamente, ni siquiera tenía un disco terminado, el primer disco de Carlitos. Llegué y dije, pues sí toco y acostumbrado a la trova dije, pues voy a echar un poquito de choro, voy a platicar con la gente y de repente se me acabaron las canciones y me faltaban como 20 minutos. Entonces dije, ups, algo va a pasar y no va a ser bueno. Y en mi carpeta traía yo una canción que se llama Chocolatito que había escrito y se complementa un poquito el tema de donde te digo que no hay una receta mágica para hacer una canción. Resulta que en aquel entonces yo era docente de guitarra clásica en Tlaxcala, en la Casa de Cultura, y en uno de esos viajes se me ocurrió hacer una canción que hablara del chocolate. Entonces venía yo en el camión, en el celular, ni siquiera en una libreta, escribiendo ideas para un tema de una canción que hablara del chocolate. Llegué a la casa de todos ustedes, saludé a los niños y me metí a la recámara, saqué la guitarra, armonicé con 3 acordes, una rancherita y guardé la canción. Ese día aquí en el andador saqué el manuscrito de esa letra y dije, bueno, la vamos a cantar y fue un éxito, ¿no? Fue una canción que literal hice en un camión de Tlaxcala a, a Puebla sin guitarra, ¿no? O sea, fue solo la letra y la armonicé en 10 minutos, tal cual. Entonces, no hay una receta, pero regreso a la experiencia de decir lo curioso que es el tema de la música, ¿no? A veces creo a todos los músicos les ha pasado que dices, esta canción, no, esta canción está buenísima y a nadie le gusta. Y esa canción que escribiste que dices, no, ¿a quién le va a gustar? De repente a todo mundo es lo que, oye, canta esta, ¿no? Entonces, este espacio es uno de esos recuerdos que me vienen inmediatamente cuando dicen Carlitos Monfil. Este es uno de esos escenarios donde digo, aquí creció Carlitos Monfil. Bueno, en general yo siempre he hablado de la constancia. Yo creo que la clave del éxito está en la constancia. Es algo que también he trabajado mucho con mis hijos, ¿no? El tema de ser constantes en lo que realmente quieres, ¿no? Tener muy claros tus objetivos y ser constante en ellos. A todos en general, las personas que se quieren dedicar a esto realmente y de manera profesional, creo que el consejo más sincero que les puedo dar es tomarse el tiempo de saber qué es lo que quieren hacer. Eh, Brevemente una anécdota, precisamente cuando yo entré a la universidad, me tocaba de repente compañeros que al maestro, por ejemplo, de conjuntos corales, le preguntaban que cuándo iban a montar algo de Celina, ¿no? Entonces era así como, ¿cómo te explico que no estás en el lugar correcto, ¿no? O sea, no es su culpa, ¿no? Porque muchos en ese entonces no sabíamos qué es lo que queríamos y encontrábamos como la música muy dispersa. Ahora hay escuelas especializadas en jazz, en salsa, en rock, en producción musical. El asunto aquí, mi consejo es investiga qué quieres hacer con la música. Y una vez que tengas claro qué quieres ser dentro de este ambiente musical, eliges dónde colocarte y a partir de ahí viene todo el tema de la constancia. La brecha generacional es algo que no vamos a poder evitar. Digo, yo lo veo, ¿no? Analizo lo que yo vivía hace tiempo, las problemáticas de mi infancia y veo las problemáticas de la infancia de estas generaciones, de mis hijos incluso, y jamás me hubiera pasado por aquí, ¿no? Las tecnologías, si bien son un arma de doble filo, ¿no? Depende de cómo las utilices. Ahorita las inteligencias artificiales están que dan miedo y están a la vuelta de la esquina, pero yo siempre he dicho que ninguna máquina va a reemplazar jamás lo que sale del alma, ¿no? Y eso como artistas es lo que nos tiene que mantener en pie de guerra. En redes sociales me encuentran como Carlitos Monfil, canción infantil, todo el trabajo infantil en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y como Carlos Monfil, las mismas redes, pero como Carlos Monfil lo de la trova
y a veces por ahí mezclo un poquito porque todavía no lo suelto del todo, el tema de la música clásica, la guitarra clásica. Em, el mensaje que yo les puedo dar a todas las generaciones es que no se alejen del arte, no solo de la música, la pintura, la danza, el teatro, el cine, consuman arte, busquen arte de calidad, porque lo hay mucho, busquen arte, a veces dicen, es que es muy caro, no es cierto, hasta gratis hay, ¿no? O sea, busquen arte a las infancias, acérquenlas al arte, por favor, acérquenselas, ya tendrán la edad en la que puedan escuchar lo que ellos quieran. Es nuestra responsabilidad como adultos conscientes de que ofrecer al consumo de las almas y los cerebros de nuestra infancia, cuídenlos. Hay muchísimos artistas que nos dedicamos a hacer música para las infancias. Si a tu hijo le gusta el reggaetón, busca, seguramente hay alguna banda de reggaetón infantil que valga muchísimo más la pena que las cosas que seguramente está escuchando tu hijo en la radio o viendo en el YouTube. Entonces, mi consejo es eso, busquen contenido para las infancias y cuidemos a las infancias. Se despide de ustedes su amigo Carlitos Monfil. Muchísimas gracias, disfruté mucho esta entrevista y hasta la próxima.